Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Buscábamos la emoción de habitar la estructura. Aquello que aparentemente incomoda, en realidad produce la emoción de habitar. Con la realización de maquetas y dibujos in situ, descubrimos que en apenas 75 metros cuadrados, San Baudelio crea una gran intensidad en el ambiente. El Cerro del Mirón se encuentra en la periferia de Soria y sirve como perfecto laboratorio para ensayar una nueva tipología arquitectónica. El proyecto remarca el vacío urbano-natural que permite valorar la historia de la ciudad. Este vacío se respeta por el único valor de ser un vacío frente al lleno, de la ciudad y del paisaje, y por entender el valor de un perfil que debe respetarse, la loma y la ermita. El proyecto es una infraestructura arquitectónica que construye un camino, como en Delfos o en los claustros de los monasterios, desde el Mirón a San Saturio, pasando por San Juan de Duero. La propuesta construye un límite continuo, pero indeterminado de la ciudad, dentro del trazado de la antigua muralla. Soria es compacta en el valle detrás de los dos cerros. Es una ciudad fría pero soleada, con poca lluvia y mucho viento. Se utiliza una arquitectura plurifuncional para dar sentido a la continuidad del proyecto. Se deconstruye el Hotel Leonor para recuperar la visión original del conjunto, utilizando la huella de su basamento como aparcamiento. El polideportivo, semienterrado bajo la losa zigzagueante, sirve de espacio universal de reunión, generando un espacio desdoblado, cubierto y descubierto, sala y plaza. Es una infraestructura de vivienda que pretende hacer ciudad. No busca ni un desarrollo urbano residual de alta densidad ni un esquema funcionalista de isla segregada. Plantea un nuevo tipo arquitectónico que es sustancialmente espacio urbano. Es un paseo construido. La idea de continuidad se materializa en una estructura quebrada, oculta detrás del cerro, llamativa en planta, pero convertida en una sombra desde la perspectiva del paseante. El camino es una investigación sobre la hibridación de usos en la ciudad, asumiendo que los límites entre las actividades no son nítidos, buscando una tipología en la que puedan convivir multitud de ellas. Se trata de una infraestructura cultural y abierta, con el objetivo de cambiar el paradigma actual. Se transforma la debilidad en fortaleza. Soria tiene una economía rural, un vínculo con el pasado, pero gracias a esto puede enfrentarse al futuro aprendiendo del dramático ejemplo de las periferias de otras ciudades. El camino invita a vivir el presente con intensidad. Reinventa un espacio público al que se supeditan las viviendas. A todas ellas se entra desde arriba, desde el camino, lugar de encuentro de las distintas edades, hábitos e inquietudes. La multiplicidad de módulos responde a las necesidades de cada habitante. La forma de construir ciudad es invitar al ciudadano a vivir. Dar servicios es proponer espacios de relación. La vida es un continuo diálogo entre las personas y la naturaleza. Un camino.